vamos a dejar de lado los teatros y los palacios y vamos a ensuciarnos en las calles de Italia y México. Vamos a hablar de música popular, la que se cantaba en los barrios de ambos países, ya fuera a modo de entretenimiento o como una forma de informarse de las noticias más recientes. Vamos a hablar del corrido mexicano y de los cantastoria italianos. Dos fenómenos que, si bien no cruzaron sus caminos directamente, son, sin lugar a dudas, fenómenos equiparables. Mi nombre es Esteban Castorena y esto es Verde, Blanco y Rojo. ¡Vámonos con la cortinilla! ¡Sí, señor! Pues, ¿qué creen? Si los corridos y los cantastorie no se cruzaron directamente, lo cierto es que ambos fenómenos musicales comparten ancestros comunes muy antiguos. Pensemos, por ejemplo, en la Odisea, que hoy está muy de moda por la película de Christopher Nolan. Pues la Odisea, y también la Ilíada, dicho sea de paso, muy probablemente son la recolección que Homero hizo de una tradición oral que ya circulaba en el mundo griego. Ah, claro, no le quito mérito a Homero, solo digo que existen las teorías de que no fue él el único en contar estas historias. Ya desde el mundo griego, pues, existía la tradición de que alguien se pusiera en medio de la plaza y empezara a cantar. Hubo, sin duda alguna, otros tipos de artistas equiparables en otras culturas del mundo. Pienso en los druidas, por ejemplo, pero no me puedo detener aquí a hacer una lista de todos. Así que demos un salto desde la época griega a la época medieval, momento histórico en el que surgen dos figuras importantísimas, los trovadores y los juglares. Sí, estoy hablando de esos personajes que tocan instrumentos en todas las películas en las que se aborda la Edad Media. ¿Y quiénes eran? Por un lado, los trovadores venían de una condición social elevada, mientras que los juglares venían del pueblo. El juglar llevaba una vida ambulante y era un intérprete que memorizaba textos de la tradición popular, mientras que el trovador, por otro lado, estaba asociado a una corte y era considerado el autor que escribía y componía sus obras. Ambos, los ricos trovadores o los pobres juglares, formaban parte de la tradición oral porque, oh sorpresa, no todos en aquella época sabían leer y escribir. La música y las rimas internas en las representaciones de estos artistas ayudaban a recordar y transmitir los textos. Trovadores y juglares surgieron en las zonas de Occitania y Provenza, en el sur de Francia. Desde ahí, su forma de componer y narrar historias empezó a extenderse hacia otros territorios, incluidos España e Italia. Obviamente, esta no es una lección de literatura, pero baste decir aquí que las estructuras de la poesía, especialmente la provenzal, moldearon fuertemente las estructuras métricas de la lengua española y la lengua italiana. Estructuras métricas que muchos artistas callejeros usaron una y otra vez a lo largo de los siglos. Empecemos por Italia, ¿les parece? Igual que los juglares, en Italia comienzan a surgir compañías de artistas callejeros que van por las plazas entreteniendo e informando a la gente. Así es como nace la figura de los cantastorie, y es en el siglo XIV cuando se dejan de lado las formas estrictas de la corte y los artistas comienzan a difundir las historias en los diferentes idiomas, o entre comillas, dialectos, que había en la península itálica. En este punto se narraban las grandes hazañas épicas de la caballería, o los llamados cantares de gesta. Sí, los mismos que leía el Quijote y por los que se volvió loco. Ok, en esta época se contaban las historias de los caballeros de Carlomagno, y había la historia de un caballero en especial, Roland en francés, Roldán en español y Orlando en italiano. Estos tres son el mismo, ¿eh? A esta figura se le han dedicado páginas y páginas a lo largo de la historia. Personalmente les puedo recomendar dos libros, La Chanson de Roldán, que es la transcripción de un poema francés muy antiguo, y El Orlando Furioso, que es la reinterpretación de este personaje hecha por Ludovico Ariosto, conocidísima casi por todos los italianos. Pero bueno, los cantastorie tuvieron su máximo esplendor en la Sicilia del siglo XVII y en la Roma del siglo XIX. Durante esta época recibieron el apoyo de la Iglesia Católica, que los utilizó para divulgar las vidas de los santos y relatos bíblicos entre el pueblo. Sí, damas y caballeros, la Iglesia usó a los cantastorie para hacer propaganda, pero de aquí se desprenden cosas interesantes.
¿Ustedes sabían que los conservatorios llevan ese nombre porque originalmente eran hospicios donde se enseñaba música a los huérfanos? Yes, sir. El objetivo del hospicio era conservar, proteger o cuidar las almas de los niños desamparados. Les enseñaban música para que pudieran ganarse la vida. ¡Boom! Mind blown. Yo sé, a mí también me pasó cuando lo supe, por eso se llama conservatorio. Pero la cosa no se termina ahí. En lo que respecta a los cantastorie, muchos de ellos eran personas ciegas de nacimiento que eran educadas desde la infancia en el arte del canto. En Sicilia se les conocía popularmente con el nombre de Orbi. En el año 1661, en Palermo, los jesuitas crearon la Congregación de los Orbi, la cual reunía a los cantores ciegos a los que se les enseñaba a tocar un instrumento para que difundieran exclusivamente temas y relatos religiosos. Los Orbi solían trabajar en grupos de 3, 2 ciegos acompañados por un tercer cantastorie que este sí podía ver. Se detenían junto a los templetes votivos o en las casas de los clientes habituales, a quienes les cantaban sus historias por entregas, un trocito cada día a la misma hora, cobrando una tarifa más alta si la actuación era de noche. Los Orbi eran considerados figuras sagradas. Antiguamente llevaban la criquia, que es esta tonsura típica que llevan los curas, como esta aureola que se hacen con el cabello, ¿no? Que se quedan como pelones. Sin embargo, la realidad de su oficio tenía una cara un poquito más profana. A menudo se les contrataba para tocar música de baile en bodas o incluso llegaban a tocar en los burdeles, a pesar de que su propio estatuto se los prohibía. Y bueno, ¿yo qué les digo? Había que ganarse el pan, ¿no? En otras zonas de Italia, el fenómeno de los cantastorie se desarrolló de formas muy similares. Eso sí, el modelo de negocio era muy similar al de los Orbi. A lo largo y ancho de la península, los artistas dividían las historias en diferentes episodios. Me explico. En sus espectáculos, los cantastorie se ayudaban de un gran panel o cartel con imágenes pintadas que ilustraban las escenas principales del relato, funcionando de manera muy similar a un cómic moderno. Cada día, los artistas narraban un fragmento de esa historia y dejaban al público en pleno clímax y con ganas de saber qué pasaba después. Los dejaban en el cliffhanger, como lo llaman ahora en narratología. Los cantantes interrumpían la historia con la promesa de continuarla al día siguiente. Obvio, la idea es que la gente regresara y diera otra cooperación económica, porque sí, los cantastorie dependían de las donaciones de los espectadores o de la venta de sus hojas sueltas, o llamados folletti volanti, donde venía escrita la historia de ese día. Entre los siglos XIX y XX también se hicieron populares por vender unas hojitas llamadas planetas de la fortuna, que eran hojitas de colores con predicciones sobre el futuro, algo así como una especie de horóscopo. La caída del oficio de los cantastorie tradicional fue bastante progresivo. Con el paso de los siglos, fueron perdiendo popularidad al no poder competir frente a formas de entretenimiento más especializadas como el teatro, la danza y la música. Su crisis definitiva y más profunda llegó con la invención de los medios de comunicación modernos, el cine, la radio y especialmente la televisión. A pesar del declive desde los 50s y hasta los 70s, hubo un folk revival en Italia. En este periodo, la vida y las expresiones de las clases sociales subordinadas, especialmente de campesinos y obreros, comenzaron a ser tomadas en gran consideración por la cultura académica y la literatura. Algo similar pasó en Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en Bob Dylan, que recuerda a Woody Guthrie de los años 30. En Italia, los etnomusicólogos y apasionados de la cultura popular llevaron a cabo un gran esfuerzo para documentar la música tradicional y la tradición oral de Italia. En este aspecto, fue crucial el trabajo del etnomusicólogo Roberto Leidi. Otro nombre importantísimo en este revival fue el del Premio Nobel de Literatura Dario Fo. Él y su esposa Franca Rame llevaron a la RAI el programa Ci ragiono e canto, un espectáculo de cantos populares que sirvió como plataforma para lanzar a la televisión a figuras importantísimas como la de la siciliana Rosa Ballisteri y a muchos otros cantastorie modernos. ¿Y qué pasa del lado mexicano? Al igual que los cantastorie italianos, el corrido mexicano nace de la necesidad de entretener e informar.
Ahora, como muchos elementos de la cultura mexicana, hay un debate entre el origen, lo que es español y lo que es prehispánico. La postura hispánica argumenta que el corrido deriva directamente del romance español, que a su vez deriva de los poetas provenzales de los que ya les conté. Esto claro, esta parte hispánica importada a México por los colonizadores, no había de otra. De ellos se habría heredado la estructura de estrofas de 4 versos y sus temáticas épicas, de amor o venganza. La postura indigenista, por el otro lado, plantea que las raíces del corrido se encuentran en la poesía precolombina, antes de la llegada de los españoles, y en la tradición azteca o el náhuatl. La postura mestiza afirma que el corrido es un producto netamente mestizo, que no fue ni uno ni otro. No es una copia rígida del romance español, ni un canto puramente indígena, sino la voz auténtica de un pueblo nuevo que surgió de la mezcla. Dicho eso, vamos por partes, porque dentro del corrido mexicano también hay diferentes etapas. Aunque el corrido se consolidó durante y después de la Revolución Mexicana, existen registros de su práctica ya desde inicios del siglo XIX. En aquel entonces ya se cantaban historias sobre el movimiento independentista de Miguel Hidalgo, el padre de la patria de México, o piezas satíricas que se burlaban de algunos sectores de la sociedad. El auge, como ya anticipé, llegó con la Revolución, es decir, 100 años después. Durante esta época tan complicada, el corrido adquirió un tono épico y desempeñó roles fundamentales en la sociedad. Era el periódico de los analfabetos. Ante la falta de tecnología, el corrido informaba sobre batallas, tomas de ciudades, muertes trágicas y hazañas, además de que fomentaba la identidad y la propaganda, ya que contribuía a unir a los soldados, ridiculizar a los ejércitos enemigos, como a los estadounidenses, y a ensalzar a líderes revolucionarios como Pancho Villa, Emiliano Zapata o Venustiano Carranza. Hago una nota para el público no mexicano. En la Revolución Mexicana no hubo nada más dos bandos, así como blanco y negro, gobierno contra pueblo. No fue así. Hubo diferentes grupos revolucionarios, con diferentes líderes y con diferentes intenciones. A veces, estos grupos revolucionarios hacían alianzas y se daban abracitos, pero otras veces nada más estaban pegando a tiros, O sea, fue un caos. En fin, durante la Revolución Mexicana, los cantantes ambulantes o cantadores locales desempeñaron un papel vital en la sociedad. Más allá de simplemente informar, el canto de estos intérpretes funcionaba para dar motivación a los soldados después de las batallas o de largas jornadas. Los autores de los corridos, hay que decirlo, no eran figuras distantes, sino sujetos muy cercanos a los contextos que estaban describiendo, lo que les permitía compartir y reproducir fielmente las posturas y los sistemas de valores del pueblo y las facciones de la revolución a las que estaban representando. A la par de esta transmisión oral, el corrido dependió de una vía impresa y comercial sumamente exitosa, las hojas volantes. Sí, queridos, queridas y querides. Tal como los cantastori italianos, en México también había hojitas para repartir entre la gente. Los corridos se imprimían en coloridas hojas de papel que se vendían a muy bajo costo en las ferias y plazas de los pueblos. Los poemas o letras de las canciones estaban acompañadas de grabados, y es en este formato, como una nota extra, que destacan las ilustraciones de un gran artista mexicano, José Guadalupe Posada, artista de Aguascalientes, cómo no, mi tierra. Sus ilustraciones satíricas, y a menudo hechas con calaveras, contribuyeron a forjar la imagen actual del Día de Muertos. Él inventó, por ejemplo, a la calavera garbancera, o mejor conocida como la Catrina, una calavera vestida muy elegante y que ahora vemos en todos lados cuando es Día de Muertos. Vaya, se hizo tan famosa que hasta Pixar la puso en Coco. El chiste es que esa imagen es una tomadura de pelo a las mujeres que vendían garbanzos para vivir, pero que querían pretender ser ricas. A esa imagen la acompañaron algunas composiciones poéticas. Pero bueno, termino la paréntesis sobre Posada. El punto es que esta industria de hojas sueltas fue el germen de una difusión mucho mayor. Con el tiempo, estas impresiones evolucionaron para convertirse en los cancioneros que divulgaban los éxitos del momento. Esta forma de comercialización, inmersa en la naciente cultura de masas, fue fundamental porque llevó a la fama a intérpretes y compositores, permitiendo que el corrido diera el salto hacia los nuevos medios de comunicación.
la radio, el cine, los discos de vinilo y eventualmente las plataformas digitales de nuestros días. Tras la revolución, la temática del corrido cambió para ensalzar la figura del valiente y del ranchero típico, dando origen a la canción ranchera a la que voy a dedicar el siguiente episodio. El corrido tradicional perdió gran parte de su función informativa, pero a diferencia del folclore italiano, el corrido no perdió nunca su relevancia. Esta música ha mutado con las generaciones y se ha adaptado a todo tipo de contextos. Son famosos los corridos que narran la delincuencia del país, por ejemplo, y más recientemente, una nueva generación de cantantes de corrido ha llevado el género a mezclarse con sonidos más tecnológicos y urbanos para dar lugar a lo que se conoce como corridos tumbados, canciones hechas por jóvenes que cantan sobre la realidad socioeconómica del país y sus sueños y aspiraciones de llegar a tener una vida entre lujos y drogas. Obvio, aquí apenas estoy tocando la punta del iceberg sobre el corrido contemporáneo, pero ya saben que no puedo profundizar tanto como me gustaría. Al igual que en Italia, la academia se interesó por el corrido y se abocó a estudiarlo. De ahí han salido catalogaciones de acuerdo a sus temáticas, formas o periodos históricos. No puedo dejar de mencionar, sin embargo, que como expresión cultural del pueblo, el corrido ha siempre incomodado a algunos sectores altos de la población. Actualmente existe un debate sobre la supuesta decadencia de los corridos porque precisamente ensalzan la violencia, las drogas y otras cosas. Yo, la verdad es que soy más partidario de no hacernos tontos. Se canta sobre una realidad del país que es imposible negar. Sea que la música te guste o no, México tiene muchos problemas relacionados a estos temas. No podemos tapar el sol con un dedo. Finalmente, puedo también decir que el corrido tumbado moderno también se ha mezclado con Italia. Hace unos años, en los MTV VMAs de 2023, el cantante Peso Pluma, muy criticado por cierto, dada la temática de sus canciones, interpretó su tema Lady Gaga. En esta interpretación hubo una introducción barroca del invierno de Vivaldi, mezclando así el barroco de Vivaldi con el corrido tumbado contemporáneo. Todo mexicano escuchó este mashup que se hizo viral. Desde el otro lado del Atlántico, un dúo italiano empezó a circular entre las redes mexicanas porque hacen corridos tumbados en italiano. Sí, 3XVM es el nombre del dúo, y ellos llamaron la atención del público y los medios mexicanos porque han sabido llevar muy bien el género mexicano a la lengua italiana. ¡Qué loco!, ¿no? Y ahí está, queridos, queridas y querides. En México, en Italia y seguramente en muchos otros países no hizo falta más que un cantor, una plaza y una historia que valía la pena contar para entretener e informar a la gente. Queridos todos, la próxima semana toca juntar la ópera y la música popular. Vamos a empezar por el verismo en la ópera y cómo las historias de las puestas en escena dejaron de representar a la burguesía y en su lugar empezaron a representar las realidades sociales. Además, en lo que respecta a México, les voy a contar cómo la ópera fue la escuela perfecta para los grandes intérpretes del género ranchero. Así, gracias al bel canto, pudieron sacar todo el potencial de sus voces. Mi nombre es Esteban Castorena, esto fue Verde, Blanco y Rojo, y los espero en el próximo episodio. Bye.